Muy buenas tardes a todos quienes están nuevamente escuchando nuestro reporte para hoy ya 1 de septiembre del año 2020. 27 casos activos presenta la región de Aysén, toda vez que en el transcurso de las últimas horas hemos dado de alta un nuevo paciente, con lo cual ya se contabilizan 100 pacientes recuperados por COVID-19. 127 casos acumulados a la fecha en lo que ha transcurrido desde la pandemia. 7.880 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 7.616 han dado negativo para COVID-19. Estamos a la espera de 137 resultados con corte hoy a las 9 de la mañana. Tenemos una tasa de positividad acumulada que alcanza el 1,6%, una tasa de testeo diaria de 39 por 100.000 habitantes. Subió en estos días por el aumento del testeo que ha habido producto de los últimos casos positivos. 616 personas se mantienen en cuarentena en la región de Aysén, correspondiendo a nuestros 27 casos activos, 137 personas que esperan resultados de su examen de PCR, 183 personas que hoy día tenemos en vigilancia epidemiológica por ser contactos estrechos de los últimos casos y 269 personas que se encuentran en cuarentena preventiva obligatoria por haber arribado por algún punto de nuestro cordón sanitario en la región de Aysén. Haciendo uso de las residencias sanitarias, tenemos 33 personas, siendo 18 positivos y 15 contactos estrechos. El estado de salud de estos 27 casos activos, podemos informar que 26 de ellos se encuentran en buen estado de salud, muchos de ellos, como les informé, cumpliendo su cuarentena y desarrollo de su enfermedad en residencia sanitaria, con sintomatología respiratoria muy leve en algunos casos y en otros casos completamente asintomáticos. Uno de ellos se mantiene hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica, iniciando durante esta semana, si las condiciones y sus parámetros ventilatorios así los permiten, el proceso de destete o de retiro del ventilador. Finalmente, recordar a cada uno de ustedes que durante el día de ayer tuvimos la visita de 3 autoridades de salud, las más altas autoridades, el ministro de Salud, el doctor París, la doctora subsecretaria de Salud Pública Daza y el subsecretario de Redes Asistenciales, el señor Arturo Zúñiga, quienes realizaron una agenda durante el día de ayer. En el caso de Salud Pública estuvimos con un PCR móvil, con el gremio de colectiveros, estuvimos con un dirigente quien entregó sus palabras y quien nos invitó también a seguir trabajando con el rubro de transporte, de colectiveros, de tal manera de poder llegar oportunamente a través de esta búsqueda activa a posibles personas que pudieran estar contagiadas con el COVID-19 y que al tener contacto con mucha población, ciudadanía, pudieran poner en riesgo o diseminar un brote de manera mayor. También, ¿no es cierto?, la subsecretaria nos dejó la tarea de seguir aumentando este testeo, de aumentar la búsqueda activa, a pesar de que somos la región con mayor cantidad de exámenes de PCR por 100.000 habitantes. Hoy día la subsecretaria nos invita a seguir aumentando este testeo, dado que las condiciones en esta región así lo permiten. También es importante recordar que a partir de hoy, 1 de septiembre, partió la indicación entregada, ¿no es cierto?, de la resolución que exige PCR negativa con mínimo o como máximo, perdón, de 72 horas desde el hisopado antes de embarcar o de ingresar a la región de Aysén. Sabemos las dificultades que probablemente van a tener muchos ayseninos o trabajadores para poder ingresar a la región, toda vez que, si bien es cierto, la cantidad de exámenes para realizar fuera del sistema público, en el sistema privado, es muy asequible, siempre van a existir ciertos inconvenientes que van a generar probablemente un retraso o un cambio de pasaje en muchos ciudadanos, en muchos trabajadores de la región de Aysén. Sin embargo, en tiempos duros es importante saber que las medidas deben ser y deben estar también a la altura. Hoy día los invitamos a tener la voluntad, la empatía, la disciplina y, por supuesto, ¿no es cierto?, la generosidad de entender esta medida sanitaria. En relación a las visitas del ministro,
me va a continuar con este reporte el director del Servicio de Salud, el señor Julio Vargas. Paso a las preguntas al tiro. Sí. Seremi, respecto de lo mismo que usted mencionaba al final de su reporte, respecto del inicio de la solicitud, digamos, de PCR para el ingreso a la región de Aysén, si le podríamos comentar a la gente cuánta duración tiene el examen de PCR desde el momento en el que yo me lo tomo y cuánto se demora también en el resultado para que la gente también se vaya, digamos, poniendo por sobreaviso. Cuando consensuamos con el equipo de epidemiología las 72 horas desde el hisopado hasta la entrega de resultados, fue principalmente poniéndonos en un escenario dificultoso de toma de muestra. Lo normal es que se están demorando en esta región, en la región de Aysén, sin laboratorios privados, solamente los públicos, entre 24 y 36 horas, por lo tanto, consideramos que entre 2 a 3 días debería ser la entrega de resultado promedio. Por lo tanto, si usted tiene que viajar, programe la toma del examen 3 días antes de su viaje. Perfecto. Si podríamos hablar también respecto de la trazabilidad de los últimos casos, cómo va la investigación epidemiológica. Había un brote familiar y un brote laboral de un trabajador de una constructora, pero que sabemos de los otros casos que estaban, digamos, aislados a este otro brote. Estamos trabajando aún en la trazabilidad y la gente normalmente entiende por trazabilidad en el origen del contagio. La trazabilidad es detectar, no solamente buscar el origen del contagio, sino que también los probables nexos, contagio, contacto estrecho y contactos secundarios. Eso se realizó durante todos los últimos días de la semana pasada. Tengo, de acuerdo a la información recibida por la UTA, que depende del Servicio de Salud Aysén, están ya alrededor del 90% de esos contactos estrechos testeados, por lo tanto, todos con resultado negativo. Durante estos días nos quedan por seguir testeando aquellos que cumplen el 7.º día epidemiológico desde el último contacto estrecho, que es la metodología que está utilizando la UTA para poder confirmar o descartar estos contactos estrechos. Por lo tanto, ya llevamos un 90% de la investigación epidemiológica avanzada y por supuesto nos queda seguir con el último caso que se dio a conocer durante el fin de semana, que es una mujer joven que se encuentra en residencia sanitaria. Elías Muñoz de Tehuelche Noticias, Seremi, pregunta también. Ayer circuló profusamente una fotografía de la intendenta Gioconda Navarrete sin mascarilla ni distanciamiento social en el marco de la visita ministerial, cuando cada día se hacen llamados al autocuidado, a usar mascarilla. ¿No es acaso un mensaje contradictorio permanecer en público sin este elemento? ¿Y qué pasaría con un ciudadano común si en un acto público es sorprendido en esta condición? En relación a la situación particular, Intendencia a través de su equipo de comunicaciones sacó declaraciones explicando la razón del minuto o el segundo sin la mascarilla. Sin embargo, es importante recordar a la ciudadanía de la importancia que tiene este elemento de protección personal. La utilización de la mascarilla cumple un rol fundamental en prevenir el contagio de persona a persona. Sin embargo, siempre van a existir los segundos, los minutos en los cuales por alguna razón tomar café, alimentarse, correrse la mascarilla, tú te descuidas y efectivamente te la retiras. Lo importante cuando realizas este tipo de actos es mantener siempre el distanciamiento físico con la otra persona, no solamente por respeto a tu salud, sino que también por respeto a la salud del que está enfrente tuyo. Seremi, no hablamos de cualquier persona, hablamos de una autoridad política, la primera autoridad regional que debería dar el ejemplo y que constantemente ha estado llamando, digamos, a extremar las medidas de precaución. ¿Qué trabajo se hace desde la Secretaría Regional Ministerial con el gabinete para evitar que este tipo de situaciones ocurran? No es el primer acto de irresponsabilidad que ocurre con los integrantes del gabinete de la intendenta Gioconda Navarrete. Estamos constantemente insumando al gabinete a través de la primera autoridad regional, la intendente, acerca de estas medidas preventivas que es absolutamente necesario que como autoridades, como directores y en general como funcionarios públicos podamos, ¿no es cierto?, seguir cumpliendo día a día. Sin embargo, ¿no es cierto?, todas las personas son responsables de sus actos. En el caso de esa fotografía, la intendente dio las razones, se le rompió aparentemente un elástico y mientras le recuperaron la mascarilla se produjo el proceso de la toma de fotografía. Sin embargo, insisto en que la ciudadanía debe entender la importancia de la utilización de este elemento de protección personal
para poder efectivamente combatir la propagación del COVID-19. Muchas gracias. Julio Vargas, director de servicio. Muchas gracias, Seremi. Buenas tardes. En lo esencial, comentarles que el día de ayer, en el contexto de la visita del ministro de Salud y de los subsecretarios tanto de redes asistenciales como de salud pública, informarles que hemos conseguido bastantes avances respecto a lo que teníamos planificado para esta visita. A destacar para nosotros como redes asistenciales, con la presencia del subsecretario Arturo Zúñiga, logramos confirmar la disposición de recursos financieros para proceder a la ejecución del tercer CEFAM en la ciudad de Coyhaique, proyecto emblemático, proyecto que es de suma relevancia para poder potenciar nuestra APS. Quiero explicar un poco qué relación tiene esto con el contexto COVID. Para nosotros ha sido fundamental que la APS disponga o esté supeditada a la Dirección del Servicio de Salud directamente. Somos la única región en nuestro país donde la atención primaria depende del servicio de salud. En el resto del país, en todas las otras regiones, la APS, o sea, los CEFAM, los ECOF y otros establecimientos, dependen de las municipalidades. Para nosotros nos ha facilitado la organización y la implementación de las estrategias el que la APS dependa de la Dirección del Servicio de Salud. Es así como a pocos días de comenzada la pandemia en nuestra región pudimos disponer, por ejemplo, de más de 20 puntos para toma de exámenes de PCR. Estas acciones fueron un poco más dificultosas en el resto del país debido a que la estructura de la APS no depende directamente de los servicios de salud. Por eso es tan relevante para nosotros hoy día, y ese es un ejemplo, qué importante es para nuestra ciudadanía de la ciudad de Coyhaique el saber que el subsecretario ha dispuesto los recursos financieros necesarios para proceder a la ejecución de la obra de nuestro tercer CEFAM, que va a estar ubicado en el sector alto de la ciudad de Coyhaique. Además de esto, y con la relevancia que esto tiene, el señor ministro se dirigió a la ciudad de Puerto Aysén, donde sostuvo importantes reuniones con la comunidad y con dirigentes de la comuna de Puerto Aysén, donde además se logró avanzar en un viejo anhelo de la comunidad de Puerto Aysén y por el cual hemos venido trabajando en conjunto con la comunidad organizada. Agradecer profundamente a la comunidad organizada de Puerto Aysén, quienes desde hace ya varios años han venido trabajando y desarrollando los requerimientos que se necesitan para poder establecer una mayor resolutividad en el hospital de Puerto Aysén. Esto trasuntó en una reunión sumamente agradable para el ministro, donde él pudo enterarse de los requerimientos de la comunidad y asimismo comprometer el envío en las próximas semanas de un cronograma Cartagán de implementación respecto a los principales requerimientos que le hizo saber la comunidad y que hemos ido trabajando además en conjunto con la dirección del Hospital de Puerto Aysén, quienes han liderado esta estrategia que pretende y tiene el único objetivo de que nosotros como red asistencial contemos con un hospital de Puerto Aysén para la comuna de Puerto Aysén con mucho mayor resolutividad a la que hasta la fecha se ha logrado conseguir. Importante destacar que en las últimas semanas hemos comenzado a tener partos programados en Puerto Aysén, lo cual también es uno de los tantos y añorados anhelos de la comunidad, y estamos trabajando prontamente en poder establecer el funcionamiento de la unidad de tratamiento intensivo UTI en Puerto Aysén, lo que facilitará la realización de cirugías de mayor complejidad para nuestro sistema de salud. Así que sumamente contentos con eso. Además, el ministro nos dio la instrucción de que debemos continuar desarrollando una importante estrategia que ha venido
liderando la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud, que es el llevar a especialistas a los hospitales comunitarios. Es así como el cardiólogo, la obstetra y otros especialistas se han dirigido a Cochrane, a Chile Chico, y nos dio la instrucción, como decía, de que acerquemos la atención de especialistas a los hospitales comunitarios, lo cual para nosotros es un gran anhelo que podamos de una vez por todas como región poder hacer partícipe de las atenciones de salud de especialidad también a los hospitales comunitarios. Un ejemplo de esto, como les decía, el cardiólogo hace 2 semanas estuvo en la ciudad de Cochrane, donde pudo realizar más de 70 procedimientos, es decir, son 70 personas que deberían haber viajado a Coyhaique, pero gracias a las gestiones del servicio de salud y de los especialistas se acercaron estas prestaciones hacia la comunidad y debemos y vamos a seguir implementando este tipo de estrategias. Además, informarles que el mensaje que nosotros recibimos de las principales autoridades de salud es que no hemos ganado nada, tenemos que seguir cuidándonos, debemos hacer uso de las 3 principales medidas de cuidado: distanciamiento, uso de la mascarilla y además el lavado de manos. Creemos que es esencial que no bajemos la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, seguiremos trabajando en conjunto con las autoridades regionales para implementar las medidas sanitarias necesarias, pero a su vez también tenemos que empezarnos a preocupar de la salud mental de los usuarios y de los funcionarios. Por lo tanto, estaremos trabajando informándoles de futuras estrategias que nos permitan ir avanzando en estas temáticas que hoy en día nos complican y sabemos que tendrán una repercusión en el mediano y en el largo plazo. Director, consultarle respecto de los ventiladores mecánicos que llegaron ayer, pregunta el colega Rigoberto Jofre de Diario El Divisadero. Antes de la pandemia eran 18 camas críticas disponibles como máximo, pero ahora con esta entrega y las otras pareciera que estamos en una especie de superávit, digamos, de camas críticas. ¿Cómo va a ser la distribución de todo el equipamiento y cuánto de lo que ha llegado efectivamente se está utilizando? Por suerte, gracias a Dios, no hemos tenido que utilizar todas nuestras camas críticas. El Hospital Regional Coyhaique cuenta con disposición de 8 camas críticas de UCI, las cuales las ha mantenido. El resto de equipamiento es el que nosotros disponemos como red de salud para una eventualidad que la que esperamos y trabajamos día a día no tener que ocuparlas. Hemos estado preparando equipos a los funcionarios, contamos con todo el equipamiento necesario para hoy día disponer de más de 20 camas críticas, si es que así se requirieran en nuestra región. Esperamos y seguimos trabajando para no tener que implementarlas. Estamos trabajando, como les decía, para que en el hospital de Puerto Aysén, nuestro hospital de mediana complejidad, podamos tener camas UTI, que no son camas UCI, son de un grado de complejidad un poco menor, pero que cuenten con los equipamientos para que en el caso necesario puedan ser utilizadas también de esa forma. Nosotros hemos gestionado a través del gobierno regional, como todos lo saben, una fuerte inversión en equipamiento, la cual nos ha permitido dotar a toda la región no solo de camas críticas, también de otros equipamientos que se necesitaban con una larga data en La Junta, en Melinca, en Cochrane, en O'Higgins, en Tortel, Tranquilo, y Puerto Ibáñez, etcétera, en todos los establecimientos de salud donde teníamos requerimientos de equipamiento para poder desarrollar de mejor manera las funciones por nuestros funcionarios. ¿Cuántos funcionarios necesita, por ejemplo, una cama crítica con ventilación mecánica invasiva y todo lo demás? Una cama crítica necesita lo primero, es un equipo integral de salud. Lo primero es contar ojalá con un intensivista, ya que es el médico con las mayores competencias y preparación para la atención de los pacientes críticos, y también con médicos internistas. Además, necesita tener enfermeros, tener kinesiólogos y, por supuesto, el personal paramédico, que es el que efectúa una gran labor también con los pacientes críticos, además del soporte que debe tener
de los auxiliares de servicio para proceder a las tareas que cada uno le compete. Es decir, es un equipo integrado. Nosotros se estima, por ejemplo, que para un equipo de camas críticas, para cuatro camas críticas, un enfermero, necesitaríamos kinesiólogo, necesitaríamos los paramédicos y el equipo médico que yo les señalaba en un sistema de cuarto turno que no sea solo con atención diaria, porque son pacientes que, por ejemplo, con el COVID-19, el último paciente que tuvimos estuvo más de un mes en ventilación mecánica, por lo tanto se necesitan sistemas de cuarto turno para proceder a una atención integral y continua en el tiempo. ¿Un aproximado de personal como por cada una de las camas? Es que por cada una de las camas es un poco más complicado sacarlo. Tenemos que, como yo le explicaba, para un enfermero podría atender máximo 4 pacientes críticos. Un equipo de paramédicos se necesita un paramédico para 2 camas. Entonces es distinto dependiendo el nivel o la cantidad de tiempo que cada profesional tiene que llevar con cada uno de los pacientes de cama crítica. Pero sí o sí necesita, como le decía, disculpe, el médico en sistema de turno, kinesiólogo, enfermeros y paramédicos, además de los auxiliares. Director, y en estos momentos el servicio de salud cuenta con todos los profesionales para, por ejemplo, en una eventualidad, esperemos no sea así, pero poder habilitar las más 20 camas que usted menciona. Así es. Contamos con los profesionales necesarios en un sistema de capacitación que se ha venido realizando en los últimos meses, donde profesionales de Puerto Aysén y del Hospital Coyhaique se han capacitado. Esto además de la preparación y formación de los profesionales de toda la red, donde nosotros hemos procedido a capacitar para los procedimientos de ventilación de transporte. Es decir, que estén las competencias necesarias en el caso de ser necesario trasladar un paciente ventilado desde algún hospital de baja complejidad, incluso de algunas postas de que tienen mayor lejanía. Muchas gracias, director. A usted. Dejo con ustedes a don Adolfo Figueroa, quien va a hacer el reporte de la unidad de trazabilidad y aislamiento de la Dirección del Servicio de Salud Aysén. Muy buenas tardes, mi nombre es Adolfo Figueroa, vengo en representación de la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento del Servicio de Salud Aysén para dar el reporte diario de hoy día 1 de septiembre con corte a las 12 del día. En este momento el caso total de casos confirmados a la fecha son 127 casos, de los cuales contamos en este momento con 15 casos confirmados activos. 8 de esos casos están siendo seguidos en este momento por Seremi de Salud, debido a que por condiciones sociosanitarias fueron trasladados a residencias sanitarias, y los cuales 7 permanecen en seguimiento diario por parte de la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento del Servicio. De las 15 investigaciones epidemiológicas que resultaron de los 15 casos activos que tenemos a la fecha, han resultado 127 contactos estrechos identificados de esas investigaciones, de los cuales al día de hoy se han realizado un 77% de las PCRs a los contactos estrechos. El otro 23% restante serán planificadas oportunamente según el periodo de incubación, que sabemos que va entre el 5º y el 8º día, por lo tanto están todas programadas para ser realizadas oportunamente según la fecha en que le corresponda. No tenemos altas programadas de casos confirmados para el día de hoy. Y eso. Y solo repetir y recalcar por parte de la UTA que dentro de las estrategias que tenemos programadas y que tiene mucha fuerza, tiene la búsqueda activa de casos, como decía la Seremi. Tenemos programadas muchas actividades durante el mes de septiembre para ir a buscar activamente el virus en la comunidad, entendiendo que queremos aislar y trazar a cualquier caso asintomático que esté presente y que esté circulando en la comunidad para poder aislarlo, identificarlo y así terminar con la diseminación y cortar con la cadena de transmisión del virus. Se hablaba ayer, de hecho, el PCR móvil estuvo en Coyhaique y hace un tiempo se hablaba de poder habilitar uno que esté en Puerto Aysén y que se pueda dedicar a la búsqueda activa en esa zona y otro que se pueda dedicar a la búsqueda activa en Coyhaique, y no solamente en el rango urbano, sino que también en localidades. ¿Se pudo ya habilitar este segundo PCR móvil? Sí, súper buena tu pregunta. La verdad que esa es una de las estrategias que, como te decía, cobra mucha fuerza para la unidad,
no solo en Puerto Aysén, sino que en todos los puntos de entrada a la región. Estamos en tratativas con la Seremi de Salud para poder autorizar diferentes puntos estratégicos para poder hacer la búsqueda activa, entendiendo que tenemos puertas de entrada en la Junta, tenemos puertas de entrada en los puertos, tenemos poblaciones de empresas esenciales que arriban a la región y que tenemos un flujo de trabajadores que vienen de otras regiones, por lo cual en los diferentes hospitales comunitarios, postas de salud rural y puntos estratégicos de la región queremos implementar esta búsqueda activa, quizás no necesariamente con un PCR móvil con las características como el que estuvo ayer en el Paseo Horn, sino que sea en camionetas en donde se vayan dispuestas de los kits, los EPP necesarios y con los funcionarios para ir a buscar activamente el virus, entendiendo que, como ustedes bien saben, tenemos cerca de un 30 o un 40% de los casos a nivel nacional son pacientes que son asintomáticos, por lo tanto, que no consultan en nuestros centros de salud y que pueden estar diseminando el virus, y es esa la principal objetivo de esta estrategia, es identificar a esos pacientes asintomáticos que podrían estar transmitiendo el virus, y lo queremos hacer, como bien tú dices, en Aysén y en otros puntos de la región también. Perfecto, muchas gracias. De esta forma, culminamos el reporte COVID-19 para el 1 de septiembre con la participación de Adolfo Figueroa, profesional del Servicio de Salud Aysén. Muchas gracias.